A continuación te comparto la participación que tuve junto con integrantes del colectivo No al Tarifazo Estado de México en el foro Transporte Público en tiempos de campaña, convocado por la Unión General de Trabajadores de México, sección Toluca, celebrado el día de ayer, sábado 27 de mayo de 2023, y transmitido por Facebook desde el perfil de esta organización de trabajadores, para realizar un análisis crítico sobre las condiciones actuales del transporte en nuestro estado y cómo podemos organizarnos frente a este panorama. Les recuerdo mi nombre, soy Samuel López, activista digital, miembro del colectivo No al Tarifazo Estado de México y miembro de la organización Proyecto Migala Estado de México. Invito a la audiencia a seguirme en Podcast Político, a dar like, comentar el video y les dejaré más información sobre estas organizaciones en la descripción del video. Bueno, buenas noches. Bueno, bienvenidos al foro que preparamos desde la Unión General de Trabajadores de México, en conjunto con los compañeros del colectivo No al Tarifazo Edomex. El foro lleva por nombre Transporte Público en tiempos de... puesto que nuestro Estado de México ahorita atraviesa por un momento muy importante, que es la elección a gobernador. En este caso, pues todos conocemos a las dos candidatas que están por las coaliciones, en este caso de los partidos PRI, PAN, PRD. Encontramos Alejandra del Moral y por otro lado a Delfina Gómez por parte de la coalición Morena, Partido Verde. Dentro de este foro pues, tenemos a los compañeros, repito, del colectivo No al Tarifazo, que es un colectivo que surge ante la necesidad del alza durante el 2019, cuando los transportistas deciden incrementar 2 pesos más a la tarifa que en ese momento existía, y ahora pues la tenemos en 12 pesos, ¿no? Dentro de los compañeros que aquí están los compañeros Dante Álvarez, la compañera Jazmín, el compañero Mario Mendoza y el compañero Samuel López, todos ellos integrantes activos de este colectivo que busca pues efectivamente que ya no pasen más tarifazos en nuestro Estado de México, ¿no? Sabemos también que actualmente pues las condiciones de la clase trabajadora en nuestro Estado de México pues son muy deplorables, ¿no? Y bajo este rubro pues lo mismo es en el transporte público, ¿no? Apenas el 15% de las unidades del Estado son nuevas o están en condiciones pues de uso, y el resto de las demás pues están, ya sabemos, ¿no? Que se agarra con el asiento, que van manejando muy rápido, que de pronto pues están fallando las unidades, etcétera, ¿no? Y que dentro de estas condiciones, pues también los operadores del transporte público, pues no cuentan con pues prestaciones laborales, ¿no? Y siendo que pues ahora sí los dueños del transporte público dentro del Estado de México, pues son de los que más se enriquecen, ¿no? Es una gran industria del transporte y bueno, ante esta situación vemos necesario la necesidad de hablar si efectivamente existe una propuesta viable de las candidatas, nosotros qué debemos hacer como sociedad organizada frente a este tipo de situaciones. Y bueno, vamos con la primera pregunta para los compañeros, sería ¿cómo opera el transporte público en el Estado de México? Sí, bueno, el actual sistema de transporte público pues opera bajo un modelo deficiente que es el hombre camión, ¿no? Esa forma de operar el servicio pues es el que es insostenible, tanto que, o sea, por esta lucha del pasaje o lo que conocemos como pues sí, la cuenta, al existir una nula planeación del transporte y aparte una sobresaturación de rutas sobre mismas vialidades, pues provoca que sea un modelo no eficiente, ¿no? Y también provoca pues muertes viales, siniestralidad y bueno, todas estas externalidades que viven los usuarios todos los días. Anteriormente, en el Estado de México existió un sistema de transporte, pues podríamos decir realmente
público, que era el COTREM. Sin embargo, este sistema se desmanteló, me parece que a finales del 96. Y este sistema o esta red de sistemas troncales que existían en el estado se desmantelaron bajo la promesa de que se iban a hacer mejoras a este servicio, y sucedió todo lo contrario, ¿no? Entonces, el día de hoy, pues operan bajo este modelo hombre-camión, el competir por el pasaje. No sé si el compañero Dante o alguien más. Sobre la situación actual del transporte público. Bueno, pues un poco confirmando lo que dice la compañera, opera bajo el ineficiente modelo hombre-camión, el cual es tremendamente ineficiente. Y al hacer a los operadores competir por pasaje, eso también genera siniestros viales, y esos siniestros viales pues, también tienen consecuencias, como personas lesionadas, personas mutiladas, lamentablemente pérdidas materiales e incluso personas que llegan a morir. El INEGI promedia 10 accidentes de transporte público entre combis y microbuses y camiones al día, diariamente durante los últimos 20 años. Y bueno, esto es consecuencia de este modelo hombre-camión, el cual pues se ha ido improvisando a lo largo de 40 años, en los cuales pues nunca hubo diseño, una ingeniería de movilidad. Hay que ver que, por ejemplo, el Estado de México pues tiene 16 millones de habitantes, para apenas tener 4 líneas de Mexibus, por ahí un par de líneas de tren, un metro que construyó el gobierno de la Ciudad de México. Entonces, comparado con otras entidades como Guadalajara, que apenas por ahí tiene 4 millones de habitantes, que tiene 3 líneas de tren, de metro y aparte el macrobús, pues no corresponde la población del Estado de México con respecto a la inversión que tiene en transporte público. Y entonces, este problema de la poca inversión que ha habido en transporte público, pues se traduce, aparte de los siniestros viales, en otras consecuencias, como el tráfico. El Estado de México, el área metropolitana de Toluca y el área metropolitana de México es de las zonas que tienen mayor pérdida de per cápita de horas hombre o mujer en moverse, ¿no? El tráfico probablemente nos está quitando tiempo de nuestras vidas. También la contaminación, el Valle de Toluca y igual el área del Valle de México es de las zonas más contaminadas del país. Entonces, eso tiene que ver directamente con la nula inversión que ha habido pues, en transporte público, ya que pues, el modelo neoliberal, el modelo que maneja el viejo partido de Estado, ha sido principalmente dar este derecho, que es el derecho a la movilidad, se ha manejado como un negocio para unos cuantos transportistas concesionarios que tienen esas unidades y que sin embargo pues no corresponden ni en costo ni en calidad a lo que los habitantes del Estado de México merecemos. Vale, pues yo también quisiera aportar algo respecto a la forma de cómo está operando el transporte público en el Estado de México. Actualmente se calcula que en el Estado de México habitamos alrededor de 16 millones de habitantes, de los cuales el 80% es usuario del transporte público. De esos aproximadamente 6 millones, hay al menos 6 millones que son usuarios cautivos de lo que es el transporte concesionado. Esto es que estas personas sí o sí van a usar combis, camiones que ya actualmente operan por este modelo de hombre camión. De estas unidades, de estas concesiones que se han brindado en el Estado de México, se calcula que son 400,000 unidades de transporte público en toda la entidad. De estas 400,000 unidades, solo el 45%, datos que saqué del Heraldo de México en el año 2021, solo el 45% de estas unidades contaban con cámaras de seguridad. Entonces, estas cámaras de vigilancia además no están enlazadas con el centro de monitoreo C5. Entonces, también por ahí es un tema de cómo el usuario no tiene una seguridad respecto a algún incidente que pudiera suceder. El C5, pues generalmente los accidentes que han sido captados han sido las cámaras que están sobre las vialidades, en las avenidas. Ahí es donde se puede tal vez detectar cuando hay un choque de una combi o de un camión. Pues bueno, eso también va encaminado a las propuestas que ahorita andan manejando las candidatas. Pero bueno, ahorita lo contestamos en la siguiente pregunta. Gracias. Sí, igual yo complementaría rápido el tema aquí de el Valle de México, y es algo común en todo el estado, que las empresas de transporte pues, son verdaderas mafias que pasan por encima hasta la misma Secretaría de Movilidad en muchos sentidos. Por ejemplo, aquí en mi colonia, en Tultitlán, la línea de transporte se puso sobre la calle y ya la hizo base, ¿no? A pesar de que los vecinos han metido
peticiones para que no sea así, porque no consultaron a nadie, pues básicamente se termina imponiendo el transportista, y esto es común. Otro ejemplo, en Cuautitlán, en la FES, nosotros como estudiantes ganamos una tarifa preferencial, 8 pesos, en 2 destinos, a La Quebrada y a Huehuetoca, y depende del chofer si te la cobra o no. Incluso se pusieron calcomanías en donde se ponía la tarifa y los choferes las arrancaban, ¿no? Entonces, sí es un tema muy lamentable en el Estado de México, en donde el tema del transporte pues está en manos de estas concesiones, de estos transportistas que pues tienen incluso esta fuerza para ellos movilizarse e imponerse, y la Secretaría de Movilidad pues parece que trabaja para ellos, ¿no? Y el usuario está completamente hecho a un lado, y esto nos condena a tener un transporte inseguro, un transporte irregular, un transporte, bueno, con unidades súper viejísimas, contaminantes, y bueno, que está entre los peores transportes a nivel nacional en ese sentido, ¿no? Bueno, y aparte de caro, ¿no? Que eso también es importante señalarlo. Sí, bueno, como ya lo han comentado ustedes, creo que el Estado de México ocupa uno de los lugares más caros en la tarifa del transporte público, ¿no? Y efectivamente, pues es un golpe muy fuerte a los bolsillos de todos aquellos quienes ocupamos el transporte, que va desde los estudiantes, personas de la tercera edad, mujeres y hombres trabajadores que van de casa hacia las fábricas, hacia sus centros de trabajo, ¿no? Y bueno, efectivamente, ante toda esta situación, pues obviamente está en este proceso de campaña electoral, cómo utilizan esas demandas los candidatos para obviamente alzar su puntaje, pero realmente qué de estas propuestas son realmente viables, tanto dentro de nuestro Estado de México como para pues todos los usuarios del transporte público, ¿no? Repito nuevamente, muchas gracias a los que nos están observando en redes sociales. Por favor, si tienen algún comentario, alguna duda para los ponentes, la pueden dejar aquí abajo en la descripción para que pues vayamos generando un debate también, ¿no? O algunos comentarios. Bueno, la segunda pregunta va enlazado a esto. ¿Existen propuestas viables de parte de ambas candidatas hacia el tema de la movilidad, hacia el tema del transporte público en nuestro estado? Bueno, yo creo que, bueno, las candidatas pues son políticas, y entonces pues tienen, más que propuestas, tienen muy, muy buenas intenciones. Nosotros desde las elecciones pasadas y antepasadas habíamos revisado las propuestas de todos los candidatos. Por ejemplo, en la elección pasada, hace 5 o 6 años, eran propuestas técnicas, ¿no? Por ahí la candidata del PAN ofrecía un tren Toluca a Tlacomulco. Delfina hablaba todavía del tren de Chalco, ¿no? Que al final terminó construido en un trolebús. Entonces, bueno, eran como propuestas más concretas. En esta elección sí se mencionan algunos de los proyectos, pero en realidad son muy, muy ambiguas. Por un lado, la candidata Alejandra del Moral, ella le llama reorientación al transporte público. Exactamente no sabemos a qué se refiere con esta palabra de reorientación. No dice una ingeniería de transporte. Por otro lado, por ejemplo, la candidata Delfina, ella dice hacer un plan maestro. Nosotros que hemos sido activistas por el transporte público, básicamente todas las últimas administraciones han hecho un proyecto que nunca ejecutan. Se gastan los 6 años del gobierno en hacer un plan que heredan a la siguiente administración, y cuando llega la siguiente administración es borrón y cuenta nueva y vuelven a empezar de cero. Todavía me acuerdo, Alfredo del Mazo, para ser gobernador, él prometió una línea de Mexibus para Toluca. Ya en el gobierno lo fueron rebajando. Aquí van a hacer un análisis costo-beneficio que a la fecha nunca hemos visto publicada. Entonces, bajaron de hacer un proyecto, construirlo, a solamente hacer el estudio, análisis, y a la fecha pues no hay nada construido. Entonces, este plan maestro que comenta la maestra Delfina, pues es muy, muy ambiguo. No está diciendo que realmente se vaya a construir nada. Y el tema es, pues, el tema de la inversión. Siempre, para darles un ejemplo, con lo que se gastó en autopistas en el gobierno de Alfredo del Mazo, hubiera alcanzado para construir 10 líneas de Mexibus en cada uno de los 15 municipios más poblados del Estado de México. Sin embargo, pues este dinero se fue a construir, validado por la Cámara, que de mayoría de Morena, en dos legislaturas, aprobaron esos presupuestos para construir autopistas, a entregarse a concesionarios preferidos del viejo partido, con fondo perdido, o sea, literalmente con dinero del Estado. Y ambas propuestas de ambas candidatas sigue sobre construir autopistas que benefician a una minoría de la población. Y es que básicamente son las mismas propuestas.
En su arranque de campaña, Delfina, por ejemplo, prometió un segundo piso que ligaría Indios Verdes a Santa Clara, Catepec. Este segundo piso vial sería un bodrio horrible que dañaría el paisaje y además generaría problemas como tráfico, estimularía el tráfico inducido, generaría violencia vial y además costaría millones y millones que pudieran invertirse en transporte público y que no beneficiaría nada. Es una propuesta totalmente retrógrada del siglo pasado. Y por otro lado, la otra candidata, Alejandra del Moral, igual para Catepec, propone un segundo piso en Avenida Central, ¿no? Que justamente sería la problemática. Generan más problemas de los que realmente están solucionando y lo que ellos quieren es gastarse millonarias sumas de dinero que ni siquiera podemos imaginar para entregar a sus contratistas favoritos para que a su vez estas pues les entreguen moches, ¿no? Entonces, las propuestas de las candidatas van más a sobrevaciar concreto y de esta manera pues poder llevar más dinero por medio de moches a sus partidos o a sí mismas, ¿no? Finalmente por ahí sí se han mencionado algunas líneas, por ejemplo, para Toluca proponen una línea hasta después de que arrancó la elección. Han propuesto una línea de Mexibus que sería Sinacantepec, Toluca, Metepec, Lerma. No han dicho si sería por las torres o si sería por el centro. Si sería por las torres, pues básicamente sería un elefante blanco porque no comunicaría nada con nada, ¿no? Si requeremos en el Valle de Toluca, lo que requerimos solucionar es el centro y la terminal. Entonces, pues básicamente pues sería construir un elefante blanco. Y además, una ciudad de 2 millones de habitantes no es para que prometieran una línea, es para que mínimo construyeran unas 5, una en cada gobierno. Es totalmente factible en cada año de gobierno poder construir un corredor y así en los otros demás municipios poblados deberían al menos construir uno por año, ¿no? Uno por año, por ejemplo, para Naucalpan, uno para Tlalnepantla, uno para Nezahualcóyotl, y así de esta manera. ¿Por qué? Por ejemplo, comparándonos con ciudades como León, Guanajuato, que tiene 1.600.000, por ejemplo, es una ciudad mucho más pequeña que Toluca, tiene ya 10 corredores de BRT. Y, por ejemplo, pues el Valle de México, pues, que tiene 16 millones de habitantes, apenas tiene 4, ¿no? Entonces, ante este gran rezago, las propuestas deben ir sobre esta inversión que realmente pues, merecemos. Otra de las propuestas que, por ejemplo, propone Delfina, pues no tiene nada que ver con ella, ¿no? Que es la extensión del tren de Buenavista, el tren el suburbano. Estos proyectos son federales y, de hecho, pues ya están autorizados y se van a entregar igual a los viejos concesionarios, a Grupo Toluca, quien ya opera ese tren, ¿no? Entonces, pues no sabemos por qué nos prometen algo que ni siquiera es de su incumbencia, de su jurisdicción. Otra cosa que también están prometiendo son cosas, ambas candidatas proponen ampliar el número de cámaras. Nosotros por ahí, con base en los informes de gobierno, ellos reconocen que apenas el 10% de las unidades tienen cámaras de seguridad. Entonces, básicamente están prometiendo hacer su trabajo, que sería que todas las unidades tengan cámaras. Y el problema es que, por ejemplo, para renovar las unidades, las concesiones, de las concesiones, cada unidad debe tener menos de 10 años de antigüedad. En el Estado de México, el 85% de las unidades pues tienen más de 10 años de antigüedad, por eso no les pueden renovar las concesiones y por eso son irregulares. Entonces, en lugar de estar pensando en instalarles cámaras de seguridad a estas unidades, pues más bien deberían estar proponiendo chatarrizarlas, porque es literalmente lo que tienen que hacer, chatarrizar estas unidades, no ponerles más tecnología, no se debería invertir más dinero en ellas. Y bueno, por otro lado, por ejemplo, Alejandra del Moral propone la renovación de unidades y es justamente este mismo sentido. Se supone que en el gobierno del estado, para permitir que esas unidades corran, deberían tener menos de 10 años. Entonces, renovar las unidades es básicamente, nos están prometiendo hacer el trabajo que deberían hacer pues, por default, ¿no? Y bueno, es cuanto por lo pronto en cuanto a las propuestas. Pues yo agregaría lo mismo que dice el compañero Dante, es precisamente, es viable construir más líneas de Mexibus, no solo es viable, es necesario tener más transporte masivo en el Estado de México, tanto en el Valle de México como en el Valle de Toluca. Y lo que se gastan en carreteras los gobiernos, pues con eso te alcanza muy bien para seguir construyendo más Mexibus, porque un Mexibus te cuesta 2,000 millones de pesos, es una inversión muy aceptable cuando se compara con otros tipos de transporte público, ya sea tren ligero, tren suburbano. También de lo que mencionaba hace un momento, pues el compañero, es que están prometiendo cosas que ya están en ley, que ya están normadas en la ley de movilidad, pero que no se están cumpliendo. Entonces, cuando las candidatas están poniendo esto como propuestas, pues no son propuestas, es que tienen que hacer su trabajo. La exigencia del colectivo en gran parte es que se cumpla la ley de movilidad y que se cumpla pues al 100%. Las unidades tenían que tener cámaras de vigilancia desde que se dio el tarifazo en el 2013, no lo han hecho. Tampoco pues las cámaras que se han enlazado con el C5 no se ha hecho. De las candidatas, pues es lo único que yo creo que puedo decir que es viable, que se construya más Mexibus, aunque pues el Mexibus al parecer hasta eso se quedan escasos, y del Mexicable pues nada más una línea para Naucalpan. Pues
pues bueno, es tanto. Bueno, creo que a mí me gustaría sumar que, bueno, en estas propuestas de campaña, también en sus imágenes de redes, han publicado también construir más infraestructura ciclista, sí, pero, o sea, vamos a lo mismo. Hay, o sea, son cosas que deberían ya estarse cumpliendo, pero no está sucediendo, ¿no? O sea, no se está dando inversión y es lo que se requiere que se haga. Y bueno, lo más preocupante fue que durante estos debates o durante el primer debate, o sea, la propuesta en cuanto a abordar el transporte público fue colaborar primero de la mano con lo que eran los empresarios, ¿no? Y pues desde ahí nos damos cuenta cuál o hacia dónde se van a dirigir o se están dirigiendo. Y bueno, creo que es cuanto. Bueno, muchas gracias por los aportes que nos están dando. Em, Creo que también es importante como recordar esta parte de que bueno, sí, básicamente en ninguno de los dos debates también se ha hablado acerca del próximo tarifazo que ya se había como negociado y salido en algunas noticias y que bueno, no está sobre la mesa de las candidatas, ¿no? Y que sería importante pues como comentar, no sé si tengan como algún agregado respecto a esa situación, que iría un poquito más enlazado con la tercera pregunta que tiene que ver con cómo debemos organizarnos como pueblo trabajador frente a todas estas condiciones de precariedad dentro del transporte público, ¿no? Sí, bueno, yo comentaría también lo que no están planteando ninguna de las candidatas. El tema de las tarifas preferenciales, por ejemplo, esa cuestión que es muy importante, comentaba hace un momento, tenemos el antecedente aquí en Cuautitlán de esta tarifa estudiantil de 8 pesos, que es un buen descuento, pero que no lo aplican los choferes, ¿no? Porque pues, al final de cuentas también sabemos la situación en la que se encuentran los choferes de transporte. O sea, ellos están en condiciones en donde tienen que pagar la cuenta, tienen que darle mantenimiento a la unidad, tienen que pagar la gasolina, los insumos, y no les alcanza. Y a quienes sí les alcanza, bueno, pues son a los dueños de las empresas de transporte, ¿no? Que ellos, en lugar de que el Estado viera la forma de cambiar el modelo que está funcionando, lo que hace es esta lógica de la disputa, ¿no? O la lucha del centavo, ¿no? Como comentan. Y eso sí nos perjudica bastante, porque digamos que es pelearnos nosotros como usuarios con los choferes, cuando realmente no es problema ni de nosotros ni de los trabajadores del transporte, ¿no? Y bueno, son condiciones laborales donde los transportistas, bueno, ni prestaciones tienen, ni salario fijo, o sea, son condiciones muy precarizadas y eso también hay que comentarlo. En la parte desde los estudiantes, también comentar, tenemos la demanda de un transporte gratuito que parece para algunos algo inalcanzable. Está el ejemplo del Potrobús, ¿no? O del Pumabús en la Ciudad de México. Aquí en el Estado de México, en otras escuelas, ¿por qué no se podría? Pues porque están los intereses de estos concesionarios. En algún momento nosotros logramos impulsar una ruta solo para estudiantes al suburbano de Lechería y las empresas de transporte de una empresa que se llama 13 de Julio, que es de un ex presidente municipal de Cuautitlán Izcalli, que se hizo de las concesiones, así funciona aquí en el Estado de México. Bajó a los estudiantes, los amenazó y les dijo que les iba a pasar lo de Ayotzinapa y se impusieron, ¿no? Y ellos terminaron dando el servicio, hicieron a un lado la participación de los estudiantes y a eso nos estamos enfrentando. Entonces, yo pondría sobre la mesa que es importante tomar en cuenta que nos enfrentamos a ese tipo de mafias realmente en el Estado de México, que pues tienen la capacidad de presionar políticamente para
que las gobernadoras pues estén más preocupadas, bueno, las candidatas, perdón, por no alebrestar a estos grupos, por buscar su apoyo, que en beneficiar al usuario. Entonces, si como ciudadanos no tenemos la posibilidad de hacernos escuchar y de movilizarnos, pues evidentemente no se nos va a hacer caso. Pues creo que quedó claro que las dos candidatas prefieren quedar bien con las empresas de transporte que con la mayoría de los ciudadanos, ¿no? Que exigimos un transporte digno, seguro, de calidad, ¿no? Con tarifas preferenciales. Ahorita que comentaban lo del suburbano, en su momento se hizo la petición justamente de una tarifa estudiantil en el suburbano y donde le echaron la bolita al gobierno federal, ¿no? Y ahorita sí es una propuesta de las candidatas el ampliar el suburbano, ¿no? Hablando por Delfina. Y bueno, yo creo que en el Estado de México pues vamos a vivir unas elecciones en donde pues habría que aprender de lo que fueron las elecciones federales. Muchos tenían la esperanza de que iba a haber un cambio, ya va a terminar el gobierno de López Obrador, y en muchas cosas pues la situación continuó siendo la misma. Por ejemplo, en educación, pues la política siguió siendo neoliberal, ¿no? Y ahorita pues no abrigar esperanzas en términos de que pues si llega a haber un cambio de gobierno, pues ya va a cambiar todo. Si no hay pues básicamente una población organizada que pueda presionar a quien quede, gobierne quien gobierne, como ha planteado Movimiento No al Tarifazo, los derechos se deben de defender, y bajo esa lógica, pues seguir en este camino de ir insistiendo, porque pues tampoco es sencillo el que la población pueda iniciar procesos amplios de organización, no es fácil, y más por la experiencia que tenemos. Muchos ahorita están creyendo en que Morena va a ser un cambio. Digo, pues en la medida en que avance el gobierno y nos vayamos dando cuenta que no es así, pues tenemos que estar preparados. Y desde ahorita, ¿no? Desde antes incluso, se tuvo el antecedente del 2020, nos movilizamos contra el tarifazo, se lograron algunas cosas, muchos de esos acuerdos, pues a pesar de que estaban ahí, no se llevaron a cabo. Y queda el mantener esa articulación, porque efectivamente, como comentaron, se viene otro tarifazo y cómo vamos a responder a ello, ¿no? Cuando empezamos a ver que nos afectan los bolsillos, cuando también nos afecta ya en cuestiones que me gustaría comentar, como el aspecto hasta psicológico de la inseguridad, de los asaltos. Nosotros hemos tenido casos de compañeros estudiantes que tuvieron que dejar la escuela por el estrés postraumático de subirse a un transporte público, ¿no? Por los asaltos que vivían de su casa al centro de estudio. Y bueno, nosotros como acá cada año nos tenemos que estar peleando con las empresas de transporte por firmar un convenio para tener condiciones de transporte mínimas, digno, seguro, a bajo costo, pero implica una pelea muy dura, ¿no? En su momento, pues hasta retener y quemar unidades. Tenemos que llegar a eso, lamentablemente, porque no tenemos un gobierno que esté del lado de los usuarios. Y gane quien gane, parece que no va a ser diferente. Vamos a seguir sin tener un gobierno que esté viendo por los intereses de los ciudadanos, en lugar de estar viendo por los intereses de los transportistas, ¿no? De estas mafias del transporte. Y bueno, pues yo creo que con eso cerraría comentar la necesidad de seguir con la organización, seguir insistiendo lo más que se pueda para cuando sea necesario y se llegue a presentar otra vez este tarifazo, pues sí tener las condiciones para poder movilizarnos de nuevo, ¿no? Bueno, complementando lo que dice el compañero, pues sí, lamentablemente hasta ahora en campaña las candidatas, ambas, en lugar de pensar en la solución para los usuarios del transporte público, han mencionado palabras como apoyar, sentir, escuchar con respecto a los transportistas. Entonces, por ahí en la asamblea del norte de Tarifazo de Urmex, una compañera decía que ella sí se sentía representada por la candidata de izquierda. Y yo me pregunto, pues, ¿cuál candidata de izquierda? En teoría, una candidata de izquierda estaría buscando mejorar los servicios públicos para la población. En este caso, ambas candidatas están buscando buscar sentirse apoyadas por los intereses de los empresarios transportistas. Entonces, no estamos viendo como que exista una candidata de izquierda. Y básicamente, pues, las propuestas son muy ambiguas, ya que, por ejemplo, el tema del transporte público va ligado íntimamente al tema de la inseguridad, al tema de la violencia contra las mujeres. Y entonces, al dejar todo esto a la opinión de los transportistas, los cuales lo único que quieren es recibir más ingresos, pues vemos que no está siendo atendida las demandas de la población. Entonces, ¿qué debe hacer la sociedad? Pues bueno, ante este panorama donde electoralmente los partidos no nos están dando una respuesta
para garantizar el derecho a la movilidad, lo que nos queda es la autoorganización, la autogestión, la organización comunitaria. Y es así como hemos tenido avances. Ahorita de los comentarios de los compañeros, hay que recordar que tras la organización y la defensa contra el tarifazo del 2013, fue lo que generó algunos resultados. Por ejemplo, fue cuando se metió por norma el tema de las cámaras de seguridad y botones de pánico en el transporte público. Eso venía en el pliego petitorio de las movilizaciones y ese mismo año fue metido a la norma. Que haya muy pocas unidades que hayan cumplido la norma, pues bueno, pero finalmente la movilización creó que al menos estas 10% de las unidades que tiene la tecnología se hayan implementado. También en esas movilizaciones del 2013 se obtuvo el Potrobús, ya que la mayor parte de la movilización eran estudiantes, entonces obtuvieron un transporte universitario gratuito para los universitarios de la UAMX, que sin embargo se debería exportar a otras universidades, y sin embargo se tuvo que defender, porque durante los primeros meses de operación los transportistas metieron amparos justamente para echar abajo el tarifazo. También durante esta misma resistencia, al menos aquí en el Valle de Toluca, se logró que se renovara parte de las unidades. Después del alza de tarifas, se hicieron operativos justamente para chatarrizar todas las unidades que circulaban antiguas. Entonces, en sí mismos los candidatos y los políticos no van a dar respuestas. Lo que van a dar respuesta es la presión ciudadana, y la presión ciudadana debe continuar, gane quien gane. Y es ahora que tenemos que conseguir las siguientes metas, ¿no? Hablábamos de que las tarifas preferenciales para estudiantes y personas de la tercera edad, existen prácticamente en todas las demás entidades del país, solamente no existen en el Estado de México y en Quintana Roo. Entonces, nosotros tenemos derecho a tener esas tarifas preferenciales. ¿Cómo lo hacen los demás transportistas de todos los demás estados para tener tarifas de 8 pesos y aparte dar estas tarifas preferenciales? Pues justamente ahí vemos que tenemos a los transportistas. Al no darte un recibo, un ticket, al no darte una factura, en realidad no sabemos cuántos son sus ingresos. Entonces, a ellos no les ha interesado justamente convertirse en un transporte estructurado, como dice la Ley de Movilidad de 2015, porque precisamente prefieren seguir ocultando sus ganancias y seguir teniendo condiciones precarizadas, para condiciones precarizadas laborales para los operadores. Entonces, pues tenemos que cambiar este modelo para justamente pues, garantizar la seguridad y accesibilidad a todos, pues, particularmente a grupos económicamente vulnerables, como son pues, los estudiantes y las personas de la tercera edad. Entonces, a partir de la presión ciudadana y de la organización, tenemos que en el próximo tarifazo, al que por cierto, no el tarifazo de OMEX ha buscado a las candidatas para que justamente se posicionen con respecto al tarifazo, y a la cual no ha habido ninguna respuesta, a este tarifazo que va a haber después de las elecciones, porque pues no lo van a hacer antes porque va a ser impopular. Tenemos que impulsar estas propuestas como son las tarifas preferenciales y la mayor inversión en transporte público. ¿Cómo vamos a reducir contaminación? ¿Cómo vamos a reducir siniestralidad? ¿Cómo vamos a reducir delincuencia? ¿Cómo vamos a reducir violencia contra las mujeres? Pues en la medida que tengamos unidades y líneas más seguras. Por ejemplo, por darles un ejemplo, el Mexibus, que no es el mejor transporte que tenemos, tiene mucha menos incidencia delictiva que los chimecos que corren en todo el Estado de México. Entonces, en la medida que haya más inversión para convertir las rutas en corredores de Mexibus, pues vamos a mitigar las demás problemáticas. Entonces, una de nuestras demandas tiene que ser evitar que se sigan gastando los recursos públicos en construcción de vialidades y autopistas que benefician a menos de un 20% de la población que usa auto, y llevar todos estos recursos para invertir en transporte público que beneficia al 80% de la población que usa transporte público. Entonces, nuestras demandas, y que tenemos que empujar desde ese tema, deben ser tarifas preferenciales y mayor inversión en transporte público, y de esta manera mejorar la calidad de vida de los habitantes del Estado de México. Yo quiero hacer una réplica igual respecto a eso. El actual transporte público concesionado pues no fiscaliza. Por lo mismo que no fiscaliza, no sé si conocen sus ingresos o los pueden, digamos, maquillar, ¿no? De modo que ellos siempre se manifiestan que están perdiendo dinero. Y algo que también es respecto a ese tema de las propuestas de las candidatas, más todo, las organizaciones que aglutinan a la mayoría de rutas de transporte concesionado manifestaban que para ellos no era su obligación poner en las unidades de transporte público cámaras de vigilancia. Esa era responsabilidad del gobierno, pese que está normado como que sí deben de incluirlo ellos, y además sus unidades deben de ser nuevas. Ellos dicen que su única función es transportar personas. ¿Cómo las transportan? Parece ser que no importa ni siquiera eso. Pese que cada vez que hay tarifazo, ellos mencionan que el tarifazo es para brindar un servicio más seguro, más cómodo y más eficiente. Pero a la hora de los hechos, cuando ya se requiere que hagan la inversión, ellos dicen que no lo tienen que hacer ellos. Ellos realmente no están viendo por brindar un derecho, ¿no? Desafortunadamente, para ellos no es un derecho la movilidad, para ellos es un negocio.
y es por eso que ahorita también quieren impulsar este tarifazo que ya se empezó a dar en algunos municipios. En Zumpango apenas hubo un tarifazo que no está de hecho aprobado, y a inicios de este año también parece que todas las líneas de camiones foráneos del Estado de México, Flecha Roja, todo ese tipo de autobuses, subieron la tarifa. Entonces, pues puede ser que sí venga un nuevo tarifazo pasando las elecciones si nosotros como sociedad, como mexiquenses, no estamos respondiendo. Si aceptamos que se den este tipo de alzas en el precio del transporte público, nos van a seguir ofreciendo el mismo transporte público ineficiente y obsoleto y más caro, ¿no? Bastante. Bueno, muchas gracias por las participaciones. Tenemos algunas preguntas respecto al tema para que las escuchemos y ya nos podamos turnar para poder responderlas. La primera es de Axel. Dice, yo tengo una duda. ¿No hay nuevas propuestas en algún lugar sobre nuevas formas de transporte colectivo? Esa, no sé si la gustan responder y ya luego vamos leyendo las otras. Yo les podría mencionar respecto a esta pregunta, a lo mejor ha habido nuevas formas de transporte, pero son, digamos, fuera de lo concesionado, que son como estas combis que se utilizan o vagonetas que son por medio de aplicación, pero eso obviamente es respondiendo al caos que existe dentro de las concesiones, un nuevo transporte público que se beneficia de las personas que dicen, prefiero buscar algo que tal vez sea más caro, pero más seguro. Entonces, hace unos creo que en el tarifazo de 2017 se mencionaba que se quería hacer una aplicación del transporte público para que el usuario y el operador fueran reconocibles, y se iba a implementar una forma de prepago. Y al parecer, pues eso no se motivó desde el gobierno estatal, sino fue algo que se está impulsando por privados. Hay pues rutas, como les mencioné, que funcionan tipo Uber, pero son de transporte público. Pero bueno, esa es una tal vez alternativa que ha surgido en los últimos 4 años, más o menos. Bueno, pasaríamos con la siguiente pregunta. Sí, es de Daniel Sánchez. Dice, ¿qué se necesita para sacar una concesión? Pues conforme a la experiencia se requiere apoyar a los candidatos para una después con capital y con apoyo propagandístico para que una vez ganadas las elecciones los gobiernos den más concesiones. Y pues básicamente así es como se ha ido improvisando a lo largo de años y años la improvisación que tenemos actualmente de concesiones. Por ahí en la ley de movilidad de 2015, por ejemplo, se prevé que ya no se den más concesiones al modelo hombre-camión y que las concesiones se den preferentemente en corredores. Lamentablemente, ahora en la propuesta de armonización de la ley de movilidad, los diputados de Morena han propuesto eliminar este capítulo justamente para después de la elección buscar dar más concesiones seguramente a los transportistas a los que han intentado buscar su apoyo, ¿no? Lamentablemente, hasta ahora ambos partidos, bueno, tanto Primor como PRI, están buscando como la simpatía precisamente de los transportistas. Entonces, justamente sus propuestas van en cómo poder seguir esta tradición. Por ejemplo, el diputado Nazario Gutiérrez de Texcoco, él desde las 2 legislaturas pasadas ha buscado entregarles dinero público a estos empresarios transportistas por medio de apoyos y ahorita tienen un fondo para tarifas y lamentablemente pues ese dinero sería pues, echarle dinero a un barril sin fondo, ya que este dinero pues debería invertirse en infraestructura, no en dárselo a los empresarios que pues no le van a dar ni beneficios a los operadores ni mejoras a la calidad del servicio que requieren los usuarios. Entonces, pues sí. Yo ahí sobre el tema de las concesiones, quisiera comentar un poco aquí en Cuautitlán Izcalli. En los 80s, Axel García fue presidente municipal y él se hizo de las concesiones de todo el municipio y es dueño de una de las mafias más grandes aquí en el Estado de México. Así funciona el tema de las concesiones, o sea, es corrupción. Y de ahí, de ese nido de corrupción que es Cuautitlán Izcalli, pues es de donde viene Alejandra del Moral, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues lamentablemente en el Estado de México, pues el tema del transporte pues, tiene también su poder político porque vino de estos expresidentes municipales que pues vieron, y eso es algo muy común en el Estado de México, recuerden el grupo Atlacomulco, ¿no? Que es lo que decía, que un político pobre es un pobre político,
Y así se hacen de las concesiones y así se hacen de sus negocios, y por eso el transporte está como está, ¿no? Obtener una concesión pues es más por favores políticos que por una cuestión honesta o legal, ¿no? Sí, muchas gracias. Seguiría la siguiente pregunta. ¿Dónde está? ¿Hay alguna alternativa al transporte público por medio de cooperativas? ¿O existe alguna cooperativa en este tema? Bueno, creo que va ligada un poquito a la otra pregunta que nos hacía Axel. Entonces, sí. Aquí en el Valle de México, en el Estado de México, no. Sí existe la experiencia, por ejemplo, en Jalisco, sí hay una ruta que es administrada por los operadores. Y ahí fue un movimiento de los operadores. Pero salvo esa excepción, yo no conozco otra, ¿no? Con respecto a la otra pregunta, si hay alternativas, pues sí, las alternativas que hay son irregulares. Aquí en el Valle de Toluca, del 80% del transporte público que se usa, 20% usa taxis irregulares, taxis colectivos. Entonces es una alternativa, pero pues definitivamente no es la mejor de las alternativas. Y pues sería un ideal que existieran cooperativas. Por ahí alguna vez estuve en una reunión de sindicalistas y en Chile sí había cooperativas de transportistas, y pues ahí sí están enfocados en dar, seguridad a sus trabajadores, ya no tanto en la ganancia, ¿no? Creemos que podría ser un buen modelo, pero sí se requeriría ahí organización de los operadores, y pues lamentablemente no se han logrado aquí en el Estado de México. Hace unos años, unos operadores de una línea que es la línea Nacional se organizaron para buscar hacer un sindicato, y todos los operadores que participaron fueron despedidos, ¿no? Entonces, justamente no han logrado tener esta capacidad de organización por el control que tienen los empresarios sobre las empresas, ¿no? Los trabajadores no han logrado ese nivel de organización, y pues sí, sería un ideal, ¿no? Que se lograra. Bueno, gracias por contestar las preguntas. Creo que por el momento serían como todas las preguntas que nos dejan los compañeros y algunos otros comentarios de los compañeros que dicen hashtag no al tarifazo Edomex. Y bueno, dice Proyecto Migala presente. Bueno, pues creo que a grandes rasgos este sería pues el foro del transporte público en tiempos de campaña, un poquito para vistas condiciones del transporte público en el Estado de México, el cómo nosotros desde nuestros sectores podemos organizarnos efectivamente pues para que este tipo de tarifazos no sigan pasando, y cómo a partir de la organización pues también efectivamente sí han habido frutos. Los vemos, como lo mencionaban los compañeros, con las líneas de Metrobuses, con tarifas preferenciales en algunos otros estados de la República, y que bueno, es importante observar la manera en que ustedes también han podido organizar este tema, ¿no? Con el tema del no tarifazo de Omex. No sé si quisieran comentar un poco acerca también, o hacer una invitación para estas reuniones que a veces se llegan a tener desde el no tarifazo de Omex, para frenar ahorita y hacer un análisis contundente de cómo nos podemos organizar frente a las elecciones de la gobernatura. No sé si alguno de ustedes quisiera comentar algo. Pues bueno, referente ahorita al tema de las elecciones, el movimiento se activó, por así decirlo, para visibilizar este tema, ¿no? En tiempo electoral. Posicionar las demandas reales de la población y, bueno, hacerlo de una forma totalmente horizontal, organizada desde la sociedad civil, para tratar de incidir en estas políticas públicas, ¿no? Primero, también lo que tocábamos para el tema del tarifazo era que, pues, no únicamente la Secretaría de Movilidad tenga esta facultad, ¿no? de poder modificar las tarifas, sino que también, pues, participe ahí la legislatura, ¿no? Entonces, es
incidir en esa política pública, pedir esto, o sea, que también estos recursos se apliquen realmente al transporte público. Y bueno, por ahí en las redes de No al Tarifazo es donde publicamos todas estas asambleas que se realizan de forma virtual, a veces presencial, y también las acciones que se están realizando en esta contracampaña que nosotros llamamos, ¿no? Pues prácticamente ya está cerca el cierre de estas campañas y pues viene la parte del voto, ¿no? Entonces, pues les hacemos la invitación a que se sumen a las redes de No al Tarifazo y bueno, ahí pueden encontrar toda la información para las asambleas que se organizan y también de las redes de otros colectivos y colectivas que se han sumado al movimiento. Uh-huh. Ok, bueno, muchas gracias. Igual ya estamos como en el tiempo de terminar el foro, pero nos da tiempo para una última pregunta que nos acaban de dejar. Es de Omar, que dice, amigos, ¿han hecho alguna guía para que los estudiantes de otros municipios se organicen y empiecen acciones en sus localidades? Además, que incluya asuntos de seguridad para quienes sean visibles. Bueno, yo aquí invitarlos. Tuvimos una asamblea hace unas semanas entre estudiantes de la UAMEX, de aquí de la UNAM, y se tuvo la iniciativa de impulsar un frente estudiantil estatal. Entonces, es algo que hay que ir avanzando. Digamos, la invitación sería esa. Está en las redes del Tarifazo, la página de la Asamblea de la UAMEX, el Consejo de Representantes Estudiantiles de la FES Cuautitlán. Desde ahí, como estudiantes, hemos estado como buscando generar esta articulación. Sería muy bueno ver la manera de poder vincularnos con otras universidades, con otras preparatorias, otras escuelas, incluso el movimiento magisterial del Estado de México, para también ir involucrando, ya que el tema del transporte pues es algo que nos afecta a todos, ¿no? Y también hacer la invitación, el día 30 de mayo vamos a tener un foro sobre el tema de la movilidad, contrastando, digamos, hay estados de la República como Yucatán, donde la tarifa estudiantil está en 2.50, ¿no? O sea, ellos les cobran 2.50 el pasaje, o otras experiencias en otros estados de la República. Y esto para contrastar, ¿por qué allá sí se puede y acá no, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Y también para demostrar que sí es posible. ¿Y qué se necesita? Bueno, pues la organización. La organización sí del estudiantado, pero en conjunto con la sociedad organizada para este tipo de problemas que nos afectan. Hay más temas, evidentemente, pero del transporte, de la inseguridad, son temas muy sensibles aquí en el Estado de México y que bueno, pues la invitación es esa también, a ver la forma de vincularnos. En términos muy generales, digamos, no hay recetas para organizarse. Yo plantearía que lo que se necesita pues es voluntad, principios y pues sí, tener ahora sí que la disposición, ¿no? Para en lo que se pueda aportar al desarrollo del movimiento, pues adelante, ¿no? Y pues ir construyéndolo desde abajo, en términos de que, pues como ya se dijo, pues, gobierne quien gobierne, pues, los derechos se deben defender, y pues en eso hay que poner mucha atención, porque van a pasar las elecciones, y lo que siga, pues nos tiene que llamar también a que si buscamos un cambio, pues va a venir desde la población, ¿no? No desde esos gobiernos, ¿no? Y si no tenemos un contrapeso organizado para hacerle frente a esas mafias de transporte que sí están organizadas y que sí tienen sus formas de movilizarse, o al gobierno del estado para presionar a que nos voltee a ver, pues entonces pues, todo va a seguir igual, ¿no? No va a haber cambios, todo lo contrario, hasta podría empeorarse, ¿no? Bueno, pues la invitación sería esa, compañeros, y pues bueno, ahí también los próximos eventos, ¿no? En este marco del estudiantil. Bueno, pues muchas gracias a todos por dejarnos los comentarios aquí abajo en la ventanilla y pues también por estar viendo el en vivo. Igual los invitamos a que puedan seguir como compartiendo el foro
para que los compañeros que apenas se van integrando y quieran organizarse, pues también lo puedan hacer dentro de este importante movimiento, ¿no? Pues nada, muchas gracias a los compañeros, a Has, Mario, Dante, Samuel, por haber participado en este foro organizado desde la Unión General de Trabajadores de México, de la sección Toluca. Pues nada, pues sí, levantar la consigna de que gobierne quien gobierne, pues los derechos se defienden y que no habrá voto de la sociedad civil, pues si no hay justicia social frente a todo este panorama de muertes viales, de muertes de los ciclistas, por estas fallas en el transporte público, por estas pésimas condiciones dentro de los diferentes rubros de nuestro estado y de la vida cotidiana, y que bueno, pues sería todo por el día de hoy. Igual reitero, muchas gracias por la participación de todos y que bueno, tengan una excelente tarde. Gracias por la invitación y por el espacio. Excesivamente.